Bueno, buenos días, chicos. Vamos a ver lo que es el trauma torácico. Hemos visto videos de cómo se hace la traqueostomía, la toracocentesis y la toracotomía, ¿verdad? Pero también tiene que tener un soporte teórico, no solamente puede ser visual de las cirugías. Entonces, tenemos que revisar un soporte teórico de lo que es el trauma torácico, el manejo prehospitalario sobre todo. Les voy a compartir una presentación donde me van a avisar si se ve el video. Y cómo manejar y cómo diagnosticar ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, las principales patologías que afectan al paciente de trauma a nivel torácico. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que tener también en consideración ¿están cambiando las diapositivas? Sí, doctor, están cambiando, está en anatomía ya. Ya. anatómicas. Sepan que, como ilustra la imagen, yo tengo básicamente dos tipos de niveles a donde van a ocurrir los traumas de tórax. Uno a nivel periférico, donde tengo la pared costal, el esternón, y una parte interna en donde tengo principalmente corazón, pulmones y los vasos, todos ellos posiblemente o posibles víctimas de un trauma y que por tanto pueden expresar ese trauma de diferentes formas a través de diferentes diagnósticos. Entonces, ¿qué patologías amenazan la vida de forma inmediata? Bueno, una obstrucción de la vía aérea, un paciente que tenga un neumotórax abierto o atención, o un hemotórax masivo, o un tórax inestable, también llamado bolet costal, o un taponamiento cardíaco. Son todas ellas las patologías que estudiaríamos durante este video. Entonces, ¿cuáles serían amenazas contra la vida potenciales? Dígase, que pueden aparecer después de. Bueno, si tengo una contusión miocárdica, yo tengo un paciente en donde tal vez de momento no aparezca ningún tipo de complicación, pero que yo sé que tengo que mantenerlo monitorizado por el riesgo a que esa contusión miocárdica y el hematoma que desarrolle el ventrículo, en este caso, pueda dar lugar a la aparición de focos arritmogénicos. Otra sería la ruptura bronquial, una contusión del pulmón, lesión esofágica, un desgarro diafragmático, ruptura de la aorta. En este caso sería una casi causa de muerte inminente, no potencial. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que refiere un paciente de trauma? O, dicho de otra forma, ¿cuáles son los síntomas que al referirme al paciente de trauma durante mi evaluación primaria me tienen que hacer pensar directamente en que hay o puede haber lesión torácica? Bueno, que me refiera a falta de aire, o que refiera a dificultad para respirar, o que refiera dolor a nivel torácico. Si yo estoy evaluando al paciente, cuando hablábamos del tema de evaluación primaria, y él me refiere disnea, falta de aire, dificultad para respirar, o que presenta dolor en el tórax, pues entonces yo tengo que saber que posiblemente esa persona tenga algo en ese tórax y que tengo que evaluarlo bien, con mayor detenimiento todavía. Ahora, ¿qué signos me pueden sugerir eso? Bueno, que el paciente presente una respiración paradójica, que cuando la persona inspira una parte del tórax entra, dígase de otra forma, lo cual me sugeriría inmediatamente un bolet costal, que presente heridas abiertas o contusiones, un enfisema subcutáneo, el cual encontraría obviamente a la palpación, o que tenga una tráquea desplazada, o que presente taquicardia y taquipnea. Con respecto a la tráquea desplazada, tienen que saber que, aunque es un signo que clásicamente se describe en el paciente con neumotórax a tensión, según estudios se ha observado que solamente entre un 2 o un 3% de los pacientes que sufren neumotórax a tensión presentan realmente una tráquea desplazada. Por lo tanto, no debe ser un signo que al no encontrarse en el paciente me ayude a mí a descartar un neumotórax de tensión. Entonces, empecemos con esta patología, neumotórax abierto. Obviamente en este caso tengo un paciente
que presenta aire en el espacio pleural, consecuencia de una comunicación entre el espacio pleural y el medio externo, generalmente a través de una herida. En este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, esa entrada de aire provoca el colapso del pulmón y va a presentar una serie de manifestaciones a nivel semiológico. En este caso, ese aumento en la presión o ese aumento en el aire a nivel pleural no se acompaña de un aumento en la presión intratorácica necesariamente, por lo que la función del pulmón contralateral y del corazón no suele verse afectada. Este dato es importante porque es un dato que me ayuda a diferenciarlo de un neumotórax a tensión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones cardinales o que me van a sugerir fuertemente el diagnóstico de neumotórax abierto? Pues que tengo una herida burbujeante. Dígase, tengo una herida, esa herida es sangre, y cada vez que la persona respira o hace cualquier movimiento respiratorio, ocurre un burbujeo. Ese burbujeo obviamente me traduce el movimiento de aire a través de la herida. Obviamente también se acompañaría de una auscultación pulmonar en donde encuentro un pulmón con murmullo vesicular presente y el otro, generalmente del mismo lado de la herida, que presenta una disminución de su murmullo vesicular o que esté ausente, y que además de eso, cuando yo percuto ese tórax, encuentro mayor timpanismo del lado que no suena el pulmón con respecto a el lado donde sí encuentro murmullo vesicular. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Yo debo tomar 7 medidas, y esas medidas son, si se dan cuenta, van a ser casi todas las mismas para todo paciente de trauma, en donde solamente va a cambiar un paso o 2 pasos. En ese caso, generalmente suele ser el paso 3, aquel que va a cambiar en función de cuál sea el diagnóstico del paciente. Entonces, obviamente, lo primero que vamos a hacer es asegurar que la vía aérea esté adecuadamente permeable. Segundo, tengo que administrar oxígeno a flujo alto. Recuerden que la terapéutica del oxígeno depende en gran parte de la saturación de oxígeno. Por lo tanto, todo paciente que se le ponga oxígeno suplementario, yo debería ponerle también un oxímetro de pulso y titular la dosis para mantenerla a 94% aproximadamente. Número 3, y esta es la medida específica del paciente con neumotórax abierto, sería sellar la herida con algún apósito, permitiendo que un extremo de ese apósito se encuentre libre. O sea, yo voy a cerrar 3 de sus lados y dejar abierto el cuarto. De esa forma se crea una especie de efecto de válvula. Un efecto de válvula que más tarde vamos a mencionarle, vamos a ilustrárselos. Entonces, obviamente, si tengo un paciente con un neumotórax abierto, yo debería llevármelo rápido, porque lo que le va a salvar la vida a esa persona, o lo que va a ayudar a que no se muera, va a hacer que llegue lo antes posible al quirófano. Dígase, este paciente se convierte en un paciente de cargar y llevar. De camino, yo lo canalizaré y le pondré solución en salina o la Tenton Ringer, según lo que ustedes consideren. Y obviamente hacer una vigilancia cardiológica y signos vitales. Dígase, lo ideal sería que un paciente durante la ambulancia que tenga un neumotórax abierto debería llevar o debería colocársele un monitor cardíaco y mantener un registro continuo. Y obviamente la última va a ser notificar la dirección médica del paciente que usted le está llevando. Esta imagen ilustra perfectamente ¿a qué me refería yo con el dejar un extremo libre? Y es que cuando yo dejo ese extremo libre, como ustedes pueden ver en la imagen de izquierda, durante la inspiración, el aire que querría entrar no lo hace porque se cierra el punto de entrada. Pero cuando la persona está expirando, el aire tiende a salir, puede ser agujerito. Es un juego de presiones muy interesantes y que, si se dan cuenta, puede ser adaptado fácilmente a cualquier entorno. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un neumotórax a tensión? Bueno, empecemos por definirlo primero. Entonces aquí yo tengo un paciente en donde la acumulación de aire a nivel del espacio pleural ha sido tan grande y por alguna razón no sale, de modo que se presenta un aumento en la presión dentro de ese hemitórax. Ese aumento en la presión va a provocar que las vísceras del tórax, dígase corazón y pulmón, sean empujadas hacia el lado opuesto. Y bueno, si yo me pongo a pensar que a una persona se le colapsó un pulmón, yo imagino que su función de intercambio gaseoso
está disminuida y que por tanto el pulmón contralateral tendería a compensar su función expandiéndose más de lo que lo haría en un estado inicial. Pero si por el contrario, en este caso, yo lo estoy comprimiendo y estoy impidiendo su función de expansión, pues yo estoy reduciendo aún más su capacidad vital. Lo mismo ocurre con el corazón, y es que el corazón se ve comprimido ante esta presión y lo que se reduce en este caso es su función diastólica. Dígase, un neumotórax a tensión es una causa importante que puede llegar a muerte, sobre todo porque si tengo este paciente en donde estoy progresivamente empujando y comprimiendo más el corazón y disminuyendo su capacidad para llenarse, eventualmente llevaré a esta persona a un estado de paro cardíaco en donde el corazón no eyecta sangre porque simplemente no tiene capacidad para llenarse bien. Y es importante saber algo, y es que este paciente que me va a hacer un paro cardíaco, con un ritmo que se le llama actividad eléctrica sin pulso. Dígase, su corazón a nivel eléctrico se encuentra normal, pero no eyecta sangre. ¿Por qué? Porque no se puede llenar. Entonces, este es un paciente que clásicamente me llegaría a un paro cardíaco con un registro eléctrico normal. Ahora, si el corazón no se puede llenar bien, obviamente ese retorno venoso va a verse, por decirlo así, estancado, y es que las venas yugulares van a ingurgitarse. Yo tengo entonces un signo cardinal del neumotórax de tensión. Tengo las yugulares ingurgitadas, pero que además de eso mi semiología me va a explicar muchas más cosas. Por ejemplo, si yo de repente ausculto ese pulmón, en este caso del paciente izquierdo, yo me daría cuenta de que no va a haber murmullo vesicular y que si percuto voy a encontrar un timpanismo mayor al pulmón derecho. Entonces, en este paciente que me presenta disminución de murmullo vesicular y me presenta timpanismo con yugulares ingurgitadas y que además de eso debe tener signos de hipotensión o shock como hipotensión con taquicardia, pues lo más seguro es que sea un neumotórax a tensión. Entonces, recalcando aquí, sí sabemos que entonces los datos que me sugieren y que son los datos clave van a ser unas yugulares ingurgitadas, una auscultación pulmonar asimétrica con percusión asimétrica también. Y otro dato importante sería la presencia de un pulso paradójico. Dígase, que cuando le tome la presión al paciente, cada vez que esa persona inspire, su presión sistólica va a caer más de 10 milímetros de mercurio. Y después de expirar, la sistólica subiría otra vez. Esta es una imagen que ustedes pueden ver de una yugular ingurgitada, dato que ante un paciente de trauma me tiene que sugerir directamente dos patologías, y eso sería un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo en este paciente? Pues lo más importante, y esto es importantísimo que ustedes lo graben, lo más importante es que ante un paciente con neumotórax a tensión se realice cuanto antes una descompresión con aguja fina. ¿En qué consiste ese procedimiento? Muy simple, usted coge un catéter, generalmente un catéter que sea grueso y ancho, y lo va a introducir a nivel del segundo espacio intercostal con línea clavicular media. Obviamente va a clavarlo del hemitórax en el cual encontró el murmullo vesicular ausente. ¿Por qué lo digo? Porque un escenario de trauma es un escenario que se presta para un gran o un elevado grado de tensión emocional, en donde usted puede cometer errores. Y he visto muchas personas, sobre todo aquí en la simulación, que de repente encuentran un neumotórax, lo diagnostican correctamente, pero cuando pullan, puyó del lado que no era. Entonces, lo digo sabiendo que es algo como que se cae la mata, pero hay que mencionarlo. Entonces, una vez que descomprima, ese paciente va a tener una expansión progresiva de ese pulmón, y sobre todo va a permitir que el corazón vuelva a llenarse adecuadamente y que el pulmón contralateral empiece a compensar su función. Dígase, una vez que usted descomprime un neumotórax a tensión, usted va a notar una mejoría drástica en el nivel de conciencia de la persona, número 1. Número 2, una mejoría en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Entonces, una vez que hizo esa descompresión, ok, hagamos todo lo demás que se le hace a todos los pacientes. Asegura la vía aérea, darle oxígeno
llevárselo rápido, obviamente, porque este catéter que está descomprimiendo no se puede quedar ahí de por vida, canalizarlo y llevárselo. Genial. Entonces, existen ciertos dispositivos que permiten asegurar o crear una especie de efecto de válvula después de que yo realicé una descompresión con aguja fina. Y uno de ellos es el sello torácico de Asherman. Obviamente eso no se encuentra aquí en el país. Y como se dan cuenta, lo que me permite es que cada vez que la persona expire y el aire quiera salir, esa valvulita que está arriba, que tiene como una especie de pico de gallo, se abra, y cada vez que la persona inspire, en donde el aire querría meterse en el pulmón o en el tórax, se cierre. Ahora, sepan que, aunque no tenemos aquí en el país de un sello torácico de Asherman, podemos fabricar uno fácilmente, utilizando la punta de un guante para cada dedo. Eso van a verlo en un video que vamos a anexarles, que estará anexado para su página de Moodle, de modo que no tengo nada más que decir con respecto a eso. Entonces, la siguiente patología importante aquí es un hemotórax masivo. Y es que el hemotórax masivo se diferencia del hemotórax clásico porque su cantidad de sangre es tan importante que puede provocar la muerte del paciente inmediatamente, ya sea por un choque hipovolémico o por las mismas complicaciones que puede generar un neumotórax a tensión. Dígase, yo tengo pila de sangre en un pulmón, o en un hemitórax, disculpen, y entonces va a empujar el pulmón contralateral y también va a empujar el corazón. Fíjense que en este caso, como presenta los mismos fenómenos del neumotórax de tensión, va a provocar el mismo cuadro, dígase, ingurgitación yugular, ausencia de músculo vesicular, alteración de la presión cardíaca, de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero que en este caso lo único que va a hacer diferente va a ser la percusión del tórax, en donde obviamente va a estar mate, a diferencia del timpanismo que aparecería en el neumotórax a tensión, y que obviamente también presentaría signos de shock, un paciente que tendría también una piel sudorosa y fría. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? No sea valiente, no se ponga a hacer el héroe, no se hacen o no se ponen tubos de pecho en la escena del crimen, disculpen. Ese paciente hay que poner un tubo de pecho, sí, pero se pone en la emergencia. ¿Por qué? Porque hay que, primero, ponerlo, y segundo, medir la velocidad y la cantidad de sangre que sale de ese pulmón. ¿Por qué? Porque ustedes saben que eso, en función de la cantidad de sangre que salga de un tórax, bueno, pues yo decido si me lo llevo a quirófano o no para hacerle una toracotomía y una exploración de todos los féfres que hay por allá adentro. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Pues lo mismo que con todos los demás, sin ningún paso crítico o particular. Lo empaco, me lo llevo, lo canalizo y le pongo oxígeno. Entonces, siguiente paciente, tórax inestable. Ustedes saben que el tórax inestable se debe, o que también le llaman bole costal, se debe a la presencia de fracturas múltiples en dos puntos diferentes de cada costilla, lo cual provoca una especie de parrilla o fragmento libre que va a tener un movimiento totalmente independiente del tórax. Entonces, en este caso, yo tengo un paciente que posiblemente, si está consciente, me refiere a dolor intenso en el tórax, especialmente el respirar. De por sí, es una persona que usted va a percibir que respira superficial y súper rápido, y que además posiblemente pueda tener cianosis debido a esta poca ventilación que está teniendo esa persona. Entonces, datos importantes. Ese paciente, lo que más va a tener y lo que más va a llamar la atención va a ser su respiración, lo que él me refiere, y si yo hago un examen físico encontraré una obvia deformidad y crepitaciones a nivel del lugar donde está lesionado el paciente. Entonces, a la inspección tendré este tórax con un movimiento paradójico durante la respiración. Dígase que cuando la persona respira, algo se mete y algo sale. De igual forma, vamos a ponerle un video a ustedes acerca de un bole costal para que ustedes lo conozcan y se den cuenta que es un cuadro bastante dramático y bastante evidente. Entonces, una vez que lo encuentro, ¿qué debo hacer con él?
Bueno, pues todo lo mismo que todo el resto de la gente, agregando algo importante. Primero, aseguro la vía aérea y segundo, doy oxígeno. Ahora, ¿qué es importante con un paciente que tenga un bole costal? Bueno, muy simple, que este paciente cada vez que respira le duele, y le duele muchísimo, a tal punto que la persona progresivamente va a dejar de respirar cada vez más, o cada vez menos en verdad, porque le duele con cojones. Entonces, ¿cuál es la complicación más posible en un paciente como este? Pues que ese paciente me caiga en una insuficiencia respiratoria, consecuencia de esta hipoventilación que está realizando. Por lo tanto, es un paciente que se beneficiaría tal vez de ser intubado. ¿Por qué? Porque si yo intubo al paciente, yo invierto la mecánica de la respiración del paciente. Todos nosotros respiramos porque antes de que se expanda el pulmón, nosotros expandimos la caja torácica y la caja torácica jala hacia afuera el pulmón y lo expande a las malas. Y el aire entra de forma secundaria, de forma pasiva. Ahora, si tengo un paciente que tiene un daño en la pared torácica, cuando ésta intenta abrirse, pues obviamente el fragmento libre va a generar movimiento y va a generar dolor. Si yo intubo al paciente y ejerzo una ventilación a presión positiva, dígase, empiezo a insuflar el pulmón como si fuese una vejiga, en este caso, la pared torácica, incluyendo el fragmento fracturado, va a moverse al unísono. Yo entonces reduzco de esta forma la movilidad del fragmento libre en la pared torácica, mejorando el dolor del paciente. Entonces, obviamente, eso debe seguirse de que yo le ponga al paciente un apósito en el tórax, dígase, qué sé yo, cualquier férula que fuese plana y que fuese amplia. Esto con el fin de impedir también o de reducir el movimiento del fragmento libre de costillas. Entonces, voy a utilizar oxígeno a flujo alto. Voy a llevarme al paciente lo antes posible porque ese paciente tiene que llegar cuanto antes a emergencia, al quirófano, y tengo que obviamente estabilizar el fragmento inestable. Lo canalizo y esto es importante también, el paso número 7. Tengo que darle morfina al paciente. ¿Por qué? Porque hablábamos que el paciente refiere un gran dolor y que le duele respirar. Bueno, pues entonces nosotros de alguna forma tenemos que reducir ese dolor que siente la persona al respirar, y la morfina me ayuda bastante al control del mismo. Entonces, todo lo demás ya lo sabemos, y sobre todo aquí también tenemos que monitorizar el paciente a nivel electrocardiográfico. Entonces, seguimos. Taponamiento cardíaco. Es una patología que ya todos ustedes han escuchado posiblemente y saben todo lo que tienen que saberse y demás. Y se puede reducir también a esta gráfica simple. Esta gráfica me muestra la fisiopatología y me muestra también la semiología del paciente. Entonces, consiste en que yo tengo líquido en el pericardio, generalmente sangre, si es a nivel traumático, y entonces esta sangre a nivel pericárdica o de pericardio me reduce la función diastólica del corazón. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que yo tengo un corazón que, al igual que el taponamiento, que el neumotórax de tensión, puede caer en paro cardíaco por una insuficiencia para llenarse. Dígase, yo puedo también en este caso caer en un paro cardíaco con actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene un taponamiento y que no ha caído en paro? Obviamente, si la persona no ha caído en paro y tiene un taponamiento y tiene un corazón que no se llena bien, pues va a tener de igual forma las yugulares ingurgitadas. Pero en este caso, además de eso, cuando yo ausculte el corazón de ese paciente, como tengo una separación del pericardio parietal del visceral, porque hay sangre de por medio, pues obviamente esos ruidos cardíacos o el sonido de esos ruidos cardíacos no va a transmitirse de igual manera que en un paciente normal. Por lo tanto, al auscultar al paciente voy a tener una disminución en el volumen de los ruidos cardíacos. Y ya tengo dos cosas: tengo unas yugulares ingurgitadas y tengo unos ruidos cardíacos disminuidos de volumen. Me falta solamente algo más para presentar la tríada de Beck. ¿Y cuál es esa otra manifestación? Muy simple, que tenga un pulso filiforme. De igual forma, cada vez que la persona respire,
la presión sistólica cae. Cada vez que la persona expire, la presión sistólica sube otra vez. Entonces, también va a tener una hipotensión marcada y demás. Su tráquea base central, bueno, ustedes pueden ver perfectamente la imagen y leerla mejor que yo. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Sepan que anteriormente las guías planteaban que al paciente con un taponamiento cardíaco, pues le realizábamos una pericardiocentesis, ¿cierto? Como siempre hemos leído y que todo el mundo siempre ha querido hacer ese procedimiento, y es coger una aguja, pullarle por debajo del apófisis sifoide, apuntando hacia el hombro 60 grados, hacia el hombro izquierdo. Ahora, sepa una cosa, y es que si yo les preguntara a ustedes cuántas pericardiocentesis han visto realizarle a alguien, yo creo que casi nadie ha visto una. Y si usted no ha visto a nadie haciendo una, es porque posiblemente usted nunca ha hecho una. Y si usted de repente tiene a ese paciente con un taponamiento y quiere hacerle una pericardiocentesis, wow. Bueno, estaba en la calle, acaba de sufrir un accidente una persona, usted está nervioso y le está apoyando el corazón, nervioso. ¿Qué posibilidad tiene usted de fallar? ¿Qué posibilidad tiene usted de repente meter la aguja un poco más allá y de repente darle un pinchazo al ventrículo y de repente generar un foco ritmogénico? Yo creo que usted tiene la respuesta. Entonces, por esa razón, tienen que saber que las guías hoy por hoy no recomiendan realizar una pericardiocentesis en la calle. Se recomienda hacer una pericardiocentesis, pero sonodirigida. Y por lo tanto, hay que estar en el hospital. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Hago lo mismo que todo el mundo y demás, pero como dice la letrica en rojo, debo hacer un aporte enérgico de líquidos. ¿Por qué? Porque como aquí la base patogénica es que el pericardio o el líquido del pericardio me impide una expansión del ventrículo y un llenado adecuado, pues entonces lo que yo voy a buscar hacer es meterle líquidos al ventrículo a las malas. Yo entonces voy a meter la volemia para que llegue más retorno venoso, para que se llene y forzamos un llenado del ventrículo derecho en este caso. Eso es lo que vamos a hacer. Si quiere poner en Trendelenburg, mejor todavía. Y obviamente llevármelo huyendo a la emergencia. Entonces, ¿qué pasa si tengo un objeto impalado? Bueno, este pobre muchacho, yo no sé la historia de él, no quiero saberla porque no va bien. Si usted se pone a pensar, yo no sé qué es peor, si que de repente esté en el corazón o que de repente esté a nivel de los grandes vasos. No sé. Pero sepan que cuando tengo un objeto impalado en el tórax, la ley o la norma es no retirarlo. Al revés, usted va a fijarlo para que durante el traslado no se movilice ese objeto. Ahora, ¿en qué paciente yo sí debería retirar un objeto impalado a nivel del tórax? Bueno, la única situación donde yo debo hacerlo es cuando ese objeto me estorbe a la hora de yo querer hacer una reanimación cardiopulmonar. Dígase, si este don de repente cae en paro cardíaco, bueno, mis compresiones posiblemente no sean eficientes con el cuchillo ahí, entonces yo en ese caso sí retiraría el cuchillo. De lo contrario, si no tiene paro cardiorrespiratorio y el objeto no me estorba, lo dejo y lo fijo. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, ya ustedes saben leer mejor que yo. En ese caso, lo más importante es no retirarlo y estabilizarlo. Entonces, otras lesiones importantes, tengo una rotura traumática de la aorta. Wow, en ese caso, ¿qué debo hacer yo? Cuando tengo un paciente que tenga o que se encuentre en una escena donde la escena misma me haga sospechar que ocurrió un accidente con un impacto de alta fuerza o de alta intensidad, por decirlo así. Se saben que es un paciente que posiblemente muera desangrado en la escena, con un mal pronóstico. Luego que saltemos al otro, contusión miocárdica, y en este caso sí me interesa mucho porque es un paciente en donde la contusión en el corazón suele complicarse con la formación de focos arritmogénicos. De modo que en este caso lo que me preocupa no es en sí el trauma del corazón. Lo que me preocupa es que el paciente, horas después del trauma, me desarrolle una arritmia cardíaca. En ese caso, lo que yo debería hacer es monitorizar al paciente para ver constantemente cómo se encuentra su ritmo cardíaco, de modo que si en algún momento se altera, pues yo poder reaccionar a tiempo y tomar medidas ante esa arritmia que desarrolló el paciente. Si tengo un paciente que de repente
me presenta vómitos y los vómitos son sanguinolentos en un paciente de trauma torácico, lo que yo debería pensar es una lesión esofágica. Es un paciente que también presenta un muy mal pronóstico y que en ese caso pues yo debería llamar a un cirujano que se especialice en manejar ese tipo de lesiones. Entonces, si tengo una ruptura del diafragma, pueden escucharse ruidos, obviamente, en el tórax. Si de repente tengo una persona que tiene un moretón en el tórax, en el abdomen también, y de repente cuando le esculto el tórax encuentro borborismos, ok, esa persona tiene posiblemente una hernia diafragmática. Se fue para cirugía. Y el otro dato importante o patología importante es una contusión pulmonar. En este caso, tienen que saber que lo más importante es que este paciente que tenga una contusión pulmonar va a presentar edema del pulmón, en una parte del pulmón por lo menos, y por lo tanto su función de intercambio gaseoso va a verse afectada, por lo cual el paciente puede desarrollar cianosis. Y bueno, si yo de repente le hago una radiografía, que voy a encontrar posiblemente un patrón alveolar. En ese caso, manejo con oxígeno y refiera al especialista. Entonces, resumiendo, bueno, eh, nada, igual que siempre, todo paciente de trauma tengo que hacerle una evaluación primaria y secundaria adecuada y en base a eso decido. Si de repente encuentro que el paciente presenta una lesión de tórax, pues mi función principal va a ser decir, ok, tiene un trauma del tórax, veamos si es neumotórax abierto o si es atención, o si tiene neumotórax masivo, o si tiene taponamiento cardíaco o un bole costal. No tiene ninguna de ellas, genial, el paciente tal vez no se me muera aquí, no por el trauma de tórax. ¿Tiene alguno de esos? Ok, tomo terapéutica al respecto de ellas y ese paciente se convierte en un paciente de cargar y llevar, de modo que una vez que termino mi evaluación primaria, lo empaco y me lo llevo y todo lo demás lo hago de camino. Entonces, obviamente, un paciente que tenga una patología torácica, yo debería manejarle una eficiente terapia de oxígeno, de modo que es un paciente que seguramente se gana un oxímetro de pulso en el dedo y se gana ponerle oxígeno suplementario. Todo lo demás ya lo saben, de modo que esta fue la clase. Bueno, más o menos un resumen de las acciones que tienen que hacer con un trauma torácico, que como hemos visto, la pleuracentesis, el, el taponamiento con una gasa en 3 bordes, son acciones primarias, pero también es importante recordar cómo diagnosticarlas. Vamos a ir revisando estos procedimientos de pericardiocentesis, la válvula con el guante y otras cositas que necesitan ustedes por lo menos ver. Como él mismo dice, es muy difícil hacerlo en el momento, ¿no? Pero tenemos que conocerlo para hacer las diferentes cosas. ¿Hay alguna otra duda, pregunta, jóvenes, en relación a este video? No, doctor. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo algo, ¿no? O ustedes, según su percepción, están aprendiendo, o qué más puedo hacer para mejorar su aprendizaje. Yo trato de buscarles las cosas más claras, los videos más claros. Creo que algunos de ustedes hasta se está animando a hacer una toracotomía ya después de ver 2, 3 veces el video. No, es difícil. Y las oportunidades va a haber, no se preocupen. Bueno, chicos, les llamaré lista. ¿Dónde anda la lista? Área personal, ¿dónde está? Aquí está. Doctor, este videito también lo va a subir, ¿no es cierto? Todos los videos lo voy a subir. Lo que el problema de los doctores son factor tiempo. Y toma su Sí. tiempo hacer esto. Si no me dedicaría a esto nomás, entonces sería. Rodrigo presente, Jorge presente, Marisol presente. Muy bien, jóvenes. Les agradezco por su tiempo. Rodrigo, has desactivado tu cámara. Próxima vez falta te voy a poner.
Sí, no sé por qué estaba parpadeando mi pantalla y se ponía oscuro. Por eso No lo se saqué. preocupe, ¿sí? Han podido ver el video, ¿no? Tienen que decirme porque ayer tuve clases con un curso y ya vi 3, 4 videos y doctor, está paralizado el video, pero si ya estamos terminando la clase, le digo. Van a decir nomás. Listo, chicos, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor. chao. Solo, Hola, doctor. yo